La exposición que dedica el Museo del Prado a Joaquín Sorolla realmente supone el colmar una deuda histórica que el museo y que la historia del arte tenía con este gran artista, ¿no? Joaquín Sorolla es el último gran maestro de las colecciones modernas del Prado y a él necesitaba y pedía, como para cualquier otro gran maestro de las colecciones del museo, Rivera, Goya, el Greco, la revisión como gran nombre y gran figura de la escuela española, el último gran maestro que hasta ahora el Prado atesora en sus colecciones, que se le dedicara, que el Prado pusiera sus ojos sobre este artista. Y con esa perspectiva el Prado ha escogido una selección, una antología de sus 100 mejores pinturas, 102 concretamente, para subrayar su calidad como artista y como gran heredero de la tradición española. Afortunadamente hemos podido contar con todas las obras maestras de Sorolla, todas las obras mejores que salieron de sus pinceles, y ese haber podido aglutinar obras dispersas por todos los museos del mundo y las colecciones particulares, obras que en muchos casos se ven ahora desde hace muchísimos años por vez primera, a esa circunstancia se da también la especial condición de tener la oportunidad de incluir dentro de la exposición el conjunto íntegro de los 14 paneles pintados por Sorolla para la Hispanic Society of America de Nueva York, que han podido ser vistos en otras ciudades españolas y que ahora coronan a modo de colofón la visión antológica que el Prado ofrece de la pintura de Sorolla. En el montaje de la exposición de Sorolla hemos tenido en cuenta la disposición general cronológica en las producciones del artista, pero con unas unidades temáticas que vienen marcadas por su singularidad. Así, la visión de España se le dedica a una de las salas, la sala C, en el Lucernario, en donde el montaje cuenta con las ventajas de mostrar la unidad de todo el conjunto y al mismo tiempo de permitir respirar a los cuadros que, a diferencia de como se podían ver en su colocación originaria en la biblioteca de la Hispanic, tienen espacio a ambos lados para poderlos ver con total independencia. Eso se convierte en una obsesión para Sorolla, esta decoración de casi 70 metros de largo por 3,5 metros de alto, a través de 14 grandes paneles en los que nos muestra su visión de España. Aquí, en esta visión de España, Sorolla también trabaja del natural con el esfuerzo que eso supone, un esfuerzo extraordinariamente grande, incluso bajo el punto de vista físico, y lo mismo que en 1909 pintaba una de sus grandes obras, El baño del caballo o El paseo a la orilla del mar, que es otra obra magnífica de 1909, protegido por un sistema de toldos del viento y de la arena y de la luz. Del mismo modo también en la visión de España va a trabajar directamente el natural para estos grandes paneles que miden 3,5 metros de alto y que le plantean numerosos problemas de infraestructura que él va resolviendo hasta lograr completar los 14 paneles, ¿no? En el resto de los conjuntos se han articulado con una gran naturalidad, acogiendo muy bien el espacio, unas etapas marcadas por una especial incidencia en alguno de los géneros más relevantes de la producción de Sorolla, que desde el principio se establece en una trayectoria similar a los pintores de su generación, pintando, por ejemplo, cuadros de historia, cuadros de pintura social, cuadros de costumbres, y a partir de su triunfo internacional con Triste herencia en la Exposición Universal de París, donde obtiene el Gran Premio, va a desarrollar una gran carrera como retratista y también, además de los temas anteriormente señalados, también va a hacer paisajes que él llama estudios, con una aproximación al natural muy fértil y muy cercana, ¿no? Muy próxima, con una gran originalidad. Esta exposición nos ofrece la sorpresa de ver su aportación en géneros en los que realmente no es tan conocida su obra. Sobre todo hay 3 géneros: el retrato, que tiene una presencia muy destacada en la exposición, por otro lado el paisaje, y en tercer lugar el desnudo, con solo 3 obras realmente: la vacante
que realiza en Roma, este desnudo muy cercano a la tradición académica francesa, que él conoce de primera mano en sus visitas a los salones de París, a los que él mismo concurre después del baño, en esta obra maravillosamente entonada en grises, y finalmente en el momento central de su carrera, en el homenaje a Velázquez que hace en su desnudo, que es un homenaje realmente a la Venus del espejo. Por otro lado, el retrato tiene una presencia destacadísima en la exposición, ¿no? Ya el primer retrato, el de Benito Pérez Galdós, que nos muestra en 1894 el dominio que tiene de este tema, que exige también lo característico de la pintura de Sorolla, la facilidad de captación, la inmediatez. Él, sobre todo en el retrato masculino, nos brinda una galería sin igual de personajes españoles de su tiempo, iniciada con este magnífico de Galdós de 1894, pero luego continuada con una serie magnífica de retratos que están colocados justamente en las salas centrales de la exposición, la sala del Lucernario y la siguiente, ¿no? Y ahí, en ese núcleo, se ve cómo Sorolla, una vez que ha triunfado internacionalmente, a partir de 1901, hace sus mejores reflexiones sobre la tradición española, fundamentalmente Velázquez, que es el pintor al que más admira y al que más próximo se muestra en sus grandes retratos. Estos retratos son los de María Teresa Moret, los de Aureliano de Beruete, su marido, que son ambos del Prado, y los de su hijo, Aureliano de Beruete y Moret, que fue director del Museo del Prado y que fue también amigo próximo, como sus propios padres, del pintor, ¿no? Se ve también en el autorretrato, se ve en la familia, en el cuadro en el que el propio Sorolla, recurriendo a un expediente muy velazqueño en las Meninas, utiliza el espejo y se introduce él mismo en el propio cuadro, en el retrato del fotógrafo Franzen, que le está observando directamente en el momento de disparar una instantánea. Se ve también en los grandes retratos de grupo, Mis hijos y la familia de don Rafael Errázuriz, en donde se advierte la presencia en el fondo de la pintura de las Meninas, ¿no? El retrato también de Lucrecia Arana, su hijo, y en la serie magnífica luego de retratos que hace de su familia, de su suegro, en la playa, Antonio García en la playa, un retrato del año 9, maravilloso, donde nos muestra la serenidad de la vejez tranquila, unos colores muy limpios, el momento en el que él vuelve de triunfar en la gran exposición de Nueva York, 1909, o en los retratos que hace también para la Hispanic, ya de Echegaray, a quien había pintado en la primera década y al que vuelve a pintar poco después, 5 años después, ya en el umbral de la extrema vejez, con un sentido enormemente fiel de la inmediatez del personaje, de la psicología de un personaje ya anciano, pero muy nervioso y vivo, ¿no? O el retrato de Raimundo de Madrazo, que pinta también para la Hispanic. Son obras que verdaderamente son hitos, cada uno de ellos es una obra maestra y cada uno de ellos refleja un problema distinto. Además del retrato, el tercer género en el que brilla Sorolla es el paisaje. Los primeros paisajes importantes que pinta son el año 96 y el 98 en Javea, precisamente. Aquí hay uno de ellos, La Caleta, uno de los más hermosos, en donde se ve el punto de partida del paisaje de Sorolla, que va evolucionando hacia una mayor dedicación a partir de 1900. A partir de su triunfo internacional, él pinta lo que él llama estudios, que son aproximaciones muy frescas en una sola sesión, donde resuelve de un modo muy rápido, muy certero, los problemas de luz en un paisaje concreto, a veces en un interior de un monumento, muy especialmente en sus campañas de Sevilla y Granada, en los alcázares de Sevilla y en los jardines de la Alhambra, incorpora estos temas de paisajes específicos que son más bien jardines, ¿no? Y en donde el sentido de la armonía, de la composición ordenada, del color bien repartido por zonas, por áreas de color, las flores, encuentran un sentimiento también ordenado. Aquí también hay otra vez esa visión armónica del
del clasicismo como algo que subyace ahí, pero partiendo de una luz extraordinariamente nueva, extraordinariamente clara, ¿no? En este sentido, los paisajes son para Sorolla también un banco de pruebas. En una carta, cuando está en Javea, en la gran campaña de 1905, la que pinta los reflejos en el mar, inicia esa campaña con paisajes para luego pasar a temas de figuras que le permiten captar los reflejos. Pero es una manera de entrar del modo más directo posible en el ambiente y en el lugar concretos de cada sitio. Pinta también paisajes de Asturias, del norte, con una luz más difícil para él, paisajes de San Sebastián, del País Vasco, paisajes también castellanos, en Toledo, donde le impresiona la ciudad. Allí había pintado Beruete, todos los octubres Beruete se dedicaba a pintar en ese lugar, en Toledo, y uno de ellos, en 1906, va a Sorolla, busca temas distintos a los de Beruete y ahí refleja, por ejemplo, en la sombra del puente de Alcántara en Toledo, refleja con un extraordinario riesgo, con una gran innovación, simplemente la sombra coloreada del puente. Es lo que se ve entre ambas riberas del río, ¿no? Es un cuadro que es uno de los hitos y uno de los límites a los que llega su pintura. Al ver lo que están haciendo contemporáneamente los maestros europeos e internacionales, decide profundizar en su deseo de buscar una proximidad máxima al natural y de hacerlo con una pincelada aún más suelta, con un color más intenso y con una luminosidad más clara. La campaña de Javea en ese mismo año, en el verano después de volver de París, nos muestra con obras como Transportando la uva, la preparación de la pasa, por un lado su acercamiento a esos motivos del natural resueltos cada vez en menos tiempo, con un esfuerzo extraordinario del pintor por condensar todo su conocimiento en una resolución rápida, certera, que resuelva completamente todos los problemas que plantean composiciones complicadas y al mismo tiempo contraluces, luces en partes en sombra, partes también en claro, con una pincelada que es muy larga, que a veces es corta y empastada, otras veces muy suelta, muy variada en el cuadro. Esta es una diferencia capital de Sorolla con los impresionistas. Frente a la regularidad analítica de estos, Sorolla emplea con total libertad distintos tipos de pincelada a lo largo de toda la superficie del cuadro, ¿no? Y esto se ve a partir de 1900 ya hasta su muerte, ¿no? En estos temas del mar, él sigue en las campañas de 1904 en Valencia, son muy importantes, de los años siguientes hasta 1909, y así vemos en verano un tema de niños en la playa, donde el motivo de los niños bañándose y de las niñas, los niños van desnudos, las niñas llevan unas batas, unas túnicas que evocan en el fondo el mundo grecolatino, al cual Sorolla se siente enormemente próximo. A partir de ahí, de 1904, muy especialmente en 1908 y 1909, desarrolla en estos temas de la playa un acercamiento a ese ideal de lo mediterráneo, de esencialidad, de referencia a una pintura clásica, los cuerpos desnudos al sol, y realmente lo potencia hasta el extremo, hasta el punto de buscar unos marcos para ciertas obras, como se puede ver aquí, donde están expuestos con marcos específicamente realizados para esas obras, marcos con pilastras dóricas, o con pilastras toscanas o con pilastras jónicas, ¿no? En donde esa relación con la antigüedad clásica se hace, pero bajo un punto de vista muy moderno, se hace muy visible. Sorolla decía, hagamos de aquí, de Valencia, una escena, una escuela de jóvenes pintores, de jóvenes artistas, una nueva Atenas, ese sentido de esa herencia natural que traía las aguas del Mediterráneo hasta Valencia, se entienden perfectamente montados los cuadros en sus marcos nuevos. A Sorolla le importaba mucho cómo sus cuadros tenían que ser presentados, cómo tenían que ser montados y por tanto cómo tenían que ser enmarcados. No era un artista que descuidara esa faceta, sino que le parecían que era una cuestión fundamental a la hora de calibrar
el propio significado de sus obras. Por tanto, echando mano de fotografías antiguas, afortunadamente en un artista contemporáneo tenemos esa oportunidad de tener testimonios fotográficos, algo que por desgracia no podemos tener en otros artistas de generaciones anteriores, hemos podido encontrar los marcos originales, cómo eran los marcos originales de algunas de las obras maestras de Sorolla que por azares del destino los habían perdido y habían llegado hasta nuestros días de otra manera.